hablando de los romanos. Sí, A los romanos, los creyentes, está hablando. muy fuerte. Listo. Buenas noches a todos mis hermanos, a la dispersión. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano Miguel, Amén. a mi hermana Cintia y a cada pueblo, cada ciudad, el campo y así como a todo, cada país. Bendiciones a todos. Estábamos hablando sobre mi hermano hoy en día de la transformación del ser humano, porque todo en la humanidad tiene que haber un Dios y una lucha constante que lleva al ser humano. Y sabemos que cada ser humano dice que hay un Dios y cree en Dios, pero Cristo vino, descendió y se hizo carne, igual que un ser humano, como usted, como yo. El Espíritu Santo, que se posó en María y se hizo carne, ¿cierto? Amén. Y Dios vino a dar una esperanza porque antes esta carne, esta ley condenaba, te condenaba y nos condenaba al alma. Por eso Dios vino, Jesucristo, Amén. a dar una esperanza, a dar vida eterna, una esperanza para toda la humanidad, porque dijo: yo vengo a dar vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Y por los siglos, los años, todo fue vencido en la cruz, pero por los siglos, los años, el mundo ha sido engañado. Sus mentes, las mentes de las grandes potestades, las potestades que fueron vencidas en la cruz ese día, ¿cierto? Ya no fue vencido en la cruz. Amén. Pagó todo allí en la cruz, nuestro Jesucristo, los pecados de la humanidad. Limpió todo. Pero hoy en día la religión, hay muchas religiones hoy en día en esta tierra que se han desviado de la verdad, que las mentes, que todo este mundo está engañado. Todo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Contaminan la mente del ser humano, la envuelven con lo terrenal, las cosas de este mundo que te llevan a la muerte. Velo, siguen bajo velo. Te llevan a la muerte y por eso es lo que viene Jesucristo, para darte vida eterna. Y todo lo que está aquí, lo que ve el ser humano con el ojo, te lleva a perdición, a muerte. Lo de Dios, las cosas invisibles son eternas. Que si no tienes la visión de Dios y esa gracia, no ves a Jesucristo, no ves las cosas invisibles, la realidad y la verdad, que es Cristo, que Él pagó, venció. Muchas veces el ser humano nace, a veces nace en este mundo, crece, niño, joven, todo, y nace con el redimimiento de este mundo, con engaños, con cosas que no tienen validez ninguna, nada. Al último estás toda tu vida en esclavitud y nunca eres libre, porque este mundo es mentiroso, te engaña para encadenarte con cadenas invisibles y al último te lleva a la perdición.
te ofrece tanto que a veces nos encerramos y nos envolvimos en las cosas materiales, en la riqueza, en lo que está en este mundo, y te lleva a muerte, para muerte. Sabemos que somos como una flor, y usted es como una flor, que nacimos y somos marchitados por el sol, y muere esta flor. Así es el ser humano, porque todo, esta carne tiene que volver a la tierra, pero allí Cristo la venció todo. Y al diablo solamente le quedó esta carne, porque es una lucha que lleva el ser humano entre el bien y el mal, entre Dios y el mal. Está en ti, así como en cada ser humano, porque todo el que cree en Jesucristo cree y lo ha aceptado, y dice que el Hijo de Dios, que dice que es el Hijo de Dios, ha muerto con él aquí en la cruz, fue sepultado, resucitó con él y vive con él allá arriba. Amén. Y hoy la palabra se va a hablar sobre los sepulcros, lo que está escrito todo de tu niñez, de tu juventud. ¿Cuántas cosas, cuánto has sufrido, están escritas en tu mente, en estas, bendito sea el nombre de Dios, escritas en estas lápidas? Has sufrido, te has desviado de la verdad, has hecho daño, te han hecho daño, están escritas en tu mente y nunca has sanado. Y necesitas a Cristo, porque el que acepta a Cristo dice: ven a mí, yo prospero, y entraré y cenaré contigo, y nueva criatura serás, nueva. Y todo eso lo que está escrito, esos males pasados en la vida, esos sepulcros escritos en lápidas que te hacen, que te lastiman, esos recuerdos, pero Jesús dice: nueva criatura será. Bendito sea el nombre de Dios. De eso hoy en día se va a tratar, de tu mente, que tu mente es el corazón, es el templo de Dios, que el ser humano a veces se guía por las cosas de este mundo y su mente está extraviada, no está la verdad, porque si estuviera la verdad tendrías paz en tu mente y en tu corazón, serías feliz, quizás vivirías diferente con tu esposa y con tus hijos, y amarías a tu prójimo. Y la palabra hoy se la va a tratar ¿En dónde? en Romanos 12, versículos 1 y 2. Amén. Así que, hermanos, ruego que las misericordias de Dios, que presentáis en vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es la mente, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga. La palabra es Cristo, la palabra es Dios. Amén. Escúchala y guárdala y atesora en tu corazón. Que Dios bendiga, mi hermano. Amén. Quiero darle gracias a nuestro Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para compartir de su palabra. Yo solamente soy un vaso, en cual en este vaso de barro hay un tesoro dentro de mí, que lo ha puesto mi Dios. Ese tesoro no se puede ver porque está en este barro, en este cuerpo. Como tampoco pudieron ver
a Jesús, quien es Dios. Jesús, quien es Dios. De Dios, bendito sea tu nombre. Jesús es Dios. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a su hija, Señor. Bendito sea tu nombre. Jesús es Dios. Como nos habla y nos enseña en Romanos. Romanos 9:5. Y rogamos a nuestro Dios en el nombre de Cristo que puedan dar su oído a su voz, a su espíritu, porque tal adora el busca a Dios que le adora en espíritu en verdad. Porque dice la Escritura que seremos aborrecidos, seremos perseguidos, porque no somos de este mundo. Amén. De Dios. Somos nuevas criaturas, dice, Bendito que sea. nos engendró, dice, no de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios en el Espíritu. Bendito sea. ¿Ah? Porque el mundo de la carne se acabó hace 2000 años atrás, cuando Cristo vino a dar su vida. Amén. Gloria a Dios. Todo trataban con la carne. Abraham, los profetas, Salomón, David, todos, María, Pedro, todos participaron, estaban bajo de rudimentos de la carne, obras, donde nada de aquello pudo hacerlos perfectos, a ninguno, a nadie, porque Adán echó abajo aquella creación hermosa, maravillosa, y se desposó. ¿Cómo se llama la palabra cuando uno se sale de su esposa? Se desposó. ¿Separó? ¿No? Se desposó, se separó de Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida, del bien y del mal, estaba en ellos, aquí. Amén. Gloria a Dios. Aquí estaba. Pero como nos habla en Santiago 3:13, que cuando el hombre y la mujer bajo este cielo es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice, y seducido. Como también dice que Eva fue seducida y su esposo, pero fueron seducidos por intermedio de su carne, porque la carne, hermana y hermano, esto es un cuerpo de humillación, donde nos enseña en Filipenses 3:21, renovado, dice en Filipenses 3:21, vamos a leerlo. Filipenses 3 dice, renovado vuestras, dice, ¿en cuál transformará el cuerpo de la humillación nuestra? El cual transformará, dice,
el cuerpo de la humillación nuestra. Dice. ¿Por qué dice el cuerpo de la humillación nuestra? Porque siempre esta carne humilla al hombre. Esto nos humilló, esto nos apartó de Dios. Por eso tuvo que venir Dios mismo, en Jesús, para atraer a todos los que estábamos bajo este velo. Todos estamos condenados. No había ni uno bueno. Porque en Adán, dice, como dice en Romanos 5, 18, por la transgresión de uno, vino a todos la condenación. Así también la justificación de uno, que está hablando de Jesús, Dios, vino a todos la justificación de vida para nosotros. Él es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque solo Él pudo guardar la ley. Él la cumplió ahí en la cruz, en el cual vino a su pueblo. Aquellos que sacó de Egipto, le dio la promesa a Abraham, Isaac, Jacob. Aquellos que los sacó de allí, de esclavitud allí de Egipto, que los llevó en el desierto. Aquellos que le dio el maná, aquellos que le dio el alimento, los llevó por el desierto, los sacó, les dio la tierra prometida allí. ¿Cómo se llama la tierra? ¿Canadá? Canaán. La tierra prometida. Se les dio a ellos, que fluía leche y miel. Se la dio Dios. Pero cuando vino Dios, que dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte bajo este cielo, el cual era Satanás. Cuando vino, como nos dice aquí, que Jesús era Dios. Dice aquí, Romanos, Carlitos, 9:5. Sí. ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito de los siglos? Amén. Él era Dios. No como muchos dicen, que el Padre está sentado, de ahí está el Hijo y de ahí está el Espíritu Santo. No. Entonces diríamos que María tuvo al Padre, engendró a su Padre. No. Él era Dios, Jesús, como dice aquí. Bendito sea Romanos 9:5. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Aquí nos dice claramente que Él era Dios. Cuando vino allí, dice que Él vino, participó de carne y sangre, igual que nosotros. Bendito sea. Y se le olvidó todo. Igual que nosotros, como nos olvidamos de dónde venimos. A Él también. Como nos enseña allí en Lucas 1:80, que dice que
era lleno No importa. de su gracia, ¿cómo dice? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. En el espíritu. Se fortalecía, ¿qué más? Pero dice de gracia. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día Amén. de su manifestación. Véalo de nuevo. 80. En Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. 1:80. Dice, el niño crecía en gracia, dice. Sí. En gracia. Y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugar desierto hasta el día de su manifestación. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Dios, tenía que fortalecerse, tenía que crecer en gracia, en el espíritu, ¿ah? En la palabra viva, entender, comprender. ¿Me entiende, hermanas y hermanos? ¿Para qué? Para que él pudiera soportar las pruebas, las luchas, donde lo escupieron, su propio pueblo. Tenía que soportar su pueblo, que lo iba a traicionar, sus hermanos, Judas. Como hoy en día, como los hombres, los evangélicos, los católicos, se traicionan unos con otros, como traicionaron a Jesús, el hombre de mi paz, como dice la escritura del salmista, en cual yo confiaba tanto, que de mi pan comía de mi mesa, que decir de su palabra, su espíritu, comprendió, entendió. Dice, levantó contra mí su calcañar, dice. Como hoy en día, muchos hombres, bendito, muchas mujeres, levantan contra sus hermanos el calcañar, pisotean y se justifican delante de los hombres, como los escribas fariseos en aquellos días se justificaban y clamaban a Dios: Señor, yo soy bueno, yo ayuno, yo oro, yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a la discoteca, yo no soy drogadicto como ellos, como andan hoy en día. La religión, el hombre, la mujer bajo este cielo, yo los veo en todo lugar donde he ido a trabajar, por todos los lugares, en los trabajos laborales. Es una vergüenza de los evangélicos, cómo se justifican delante de los hombres, como lo hacían los escribas y los fariseos. Cuando dice que juega un escriba y un fariseo y a orar, dice, en el templo. Y el escriba, el fariseo, decía: yo no soy como aquel, pero está hablando en el espíritu cuando el hombre se justifica. Y el de atrás decía: Señor, sí, Señor, yo soy todo eso, soy malo, soy pecador. Dice que fue más justificado el que estaba atrás, porque era sincero y era humilde, no había orgullo en él, como hoy en día. Los evangélicos, los trabajos laborales, llenos de orgullo, justificándose delante de los hombres, delante de la gente del mundo. Se ríen, se burlan de ustedes. ¿Ah? Se justifican. Traicionaron a nuestros amados, al dador de la vida, le dieron muerte, lo escupieron. ¿Ah? Le dijeron que él tenía demonio, que era blasfemo, porque dijo que era hijo de Dios, era Dios. Lo escupieron, hablaban mal de él. Por eso dice la escritura ahí en Lucas 1:80 que crecía en gracia y se fortalecía en el espíritu, porque iba a llegar el día en que él tenía que ser probado. Como hoy en día la iglesia también tiene que fortalecerse en el conocimiento, en la gracia de Dios. ¿Ah? En la gracia de Dios, en el espíritu. ¿Ah? No aquí, porque muchos toman esta palabra y dicen:
hablan del diablo. Insultan a los hermanos, a la hermana, le sacan los trapos sucios delante de la gente y dicen la palabra. La palabra nunca ofendió a nadie, porque la palabra está muerta ahí. Lo que le damos vida es el hombre. Nosotros le damos vida a ella. El hombre es el que ofende, el que mata, el que destruye, el que se justifica en los trabajos laborales, en sus hogares, juzgando, haciendo excepción de personas. Como lo hicieron con Jesucristo, nuestro Dios, el dador de la vida. Dijeron que era borracho, que era bebedor, que no se lavaba las manos. De ahí fueron, lo escupieron, lo golpearon, le desgarraron su corazón, su propio hermano, su propio pueblo, como hoy en día lo hacen la iglesia, los evangélicos, sus obispos, sus pastores. ¿Por qué? Porque dice que Dios, como lo habla en 2:14, participó de sangre y carne. Amén. Igual que tú y yo, participó de sangre y carne, y dice que en él estaba la vida, Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, todo. Y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Llamaron malas tinieblas, dice. Cuando hablan que hablaron a malas tinieblas, dice que no le conocieron. No conocieron a Dios, al dador de la vida, aquel que los sacó del desierto, les dio el maná, les dio la tierra prometida. Cuando lo estuvieron en el medio de ellos, dijeron que era hombre pecador, que andaba junto con los ladrones, que le daba vida a los ladrones, como aquel ladrón que le dio vida ahí en la cruz, que andaba con las prostitutas. No puede ser el hijo de Dios, no puede ser hijo de Dios si él es un hombre comilón, bebedor, y tiene demonios, es blasfemo. Y se junta con los hipócritas, se junta con los ladrones, se junta con los vagos, se juntaba con los pordioseros, se juntaba con la mujer samaritana. Todos esos invalidaron la ley. No puede ser Dios, hay que matarlo. Y le dieron muerte al autor y consumador de la vida. Como hoy en día es Dios. Lo hacen con su propio hermano, hermana, con los trabajos laborales. Y tienen el nombre de Dios en sus bocas. Pisotean el nombre de Dios. Lo pisotean. Por eso vino Cristo, para dar vida y vida en abundancia. Como nos habla allí en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos libró de la ley del pecado y la muerte. Del pecado y la muerte. Y si hubieran descubierto que era Dios, no lo habría muerto tampoco, porque era el plan de Dios. Y miré, dice, a los gentiles. Me hicieron esto, me maltrataron. Todo esto me van a hacer, dijo. Miré a los gentiles y los provocaré a hacerlos. Por eso hoy en día la religión, la mayoría de los evangélicos,
la religión, los que están bajo religión, bajo el cielo, están enfermos, con úlceras, enfermos en sus carnes, sus mentes, están llenos de rudimentos, están llenos de horas muertas, porque no se han dejado administrar por el dador de la vida, Dios, y no se han reconciliado con Él. No se han reconciliado. Como nos enseña aquí, hablaba mi hermano Carlos, 12, Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Porque somos un templo viviente. Pero ya no bajo esta carne, hermana y hermano, sino en el Espíritu. Porque en el mundo de la carne, Jesús lo clavó allí en la cruz. Gloria a Dios. El Amén. fin de la ley es Cristo. Romanos Amén. 10:4. El fin de la ley es Cristo. Porque le dijo a la mujer samaritana, se lo dijo ¿a quién fue? ¿Al fariseo, al escriba? ¿San Lucas? ¿Nicodemo? ¿Cuál fue? No estoy capaz. Yo no soy. Se lo dijo a la mujer samaritana. Búsquelo, San Lucas. Está por ahí por el 5. Esa mujer que esperaba, dice, tenía una oportunidad, dice, el que iba de venir, dice, que era el Mesías. Hay una historia hermosa ahí, donde estaba allí en Samaria, donde pasó Jesús y se sentó a aquel pozo. Hay una historia hermosa allí. Donde allí había una ciudad, donde llegaban, había una ciudad que podían llegar todos aquellos que eran perseguidos, delincuentes, todos homicidas, y se llegaban a aquel lugar de refugio. Sicar, donde le fue dado pozo Jacob y a sus hijos y para sus animales. Esta mujer tenía una oportunidad, ¿cómo se llama? Una oportunidad, esperaba, dice. Porque ella tenía, la ley para ella era reo de muerte, pero ella está en aquella ciudad. Y Jesús le dijo que tales adoradores buscaba a Dios que adoran en espíritu y en verdad, dice, porque Dios es espíritu. No es carne. Dios no es carne. No es caballo ni vaca. No. Dios es espíritu, como le dicen en el Salmista 82. Porque Dios está en medio de la reunión de los dioses. Y en medio de la reunión de los dioses juzga. Dios no es carne. Pero ¿cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo va a entender, iglesia, pueblo de Dios? ¿Por qué no han entendido? Porque sus ministros, sus pastores que ustedes han puesto al frente, están llenos de potestades. Son principados que ustedes pusieron ahí, con falta de luz, falta de conocimiento. Por eso Jesús dijo que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en él no hay tinieblas.
Y tinieblas significa falta de luz. Potestades significa falta de conocimiento. Como están hoy en día todas las religiones. ¿Ah? Todas juzgando, justificándose, como aquellos fariseos que se justificaban delante de Dios. Bendito Dios Santo. Pero Dios, en su misericordia, en Cristo Jesús, nos ha dado el entendimiento para comprender, como nos enseña aquí. Y sacrificio vivo significa sacrificio vivo en el Espíritu, como dice en 1 Corintios 6:17. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:22. Con Cristo juntamente con Él estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Punto. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo con Cristo mediante la fe. Dice. Bendito Dios. Porque estamos bajo este cuerpo de humillación. Pero Él nos quiere dar a entender, a ti hermana y hermano, nos quiere dar a entender para sacar todo ese rudimento de nuestras mentes, sacar todas esas obras muertas, porque todo eso son obras muertas que te enseña la religión, como nos enseña aquí. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en vuestro entendimiento, dice. Tenemos que renovarnos. ¿Y cuándo renovamos nuestro entendimiento? Cuando nosotros empezamos a comprender la buena voluntad y agradable de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios y agradable? Que nosotros creamos que Jesús, Él, con un solo sacrificio, nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Santo. Como nos habla allí en Hebreos 10:14. Dice, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Y el Espíritu nos atestigua, dice, cuando hablaban los profetas en Jeremías, que este es el pacto que haría Jesús hace 2000 años atrás. ¿Ah? Este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes, porque su palabra es espíritu, vida, y tiene que hacer vida aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, varón, varona. Libre, que no Él nos hizo perfecto, como dice ahí, y la escribiré en vuestros corazones, que sea, las pondré mis leyes en sus corazones y la escribiré en vuestra mente, y ya nunca más me acordaré de vuestros pecados, nunca más, y de vuestras transgresiones. Nunca más. De ti, hermana y hermano, Dios se acuerda porque Él está en un lugar insensible. Está allá y a la vez está aquí. ¿Ah? Y si está aquí, si tú estás unido en un espíritu con Dios, tú no puedes ver pecado. No puedes ver pecado. Porque ya no andas conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Jesús
No vio el pecado en la samaritana. Bendito Dios. No lo vio en los hombres pecadores, en el que estaba en la cruz. Porque esta bendición le fue revelada a la iglesia, le fue revelada a Pablo, Dios. Este misterio. Por eso dijeron, Pablo, estás loco. Porque Pablo les dijo, allí en Romanos 7, 4 y 5. Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro. ¿De quién? De aquel que resucitó de los muertos en la cruz, que fue y habitó en un lugar inaccesible, que nos dio esta bendición, que nos hizo perfectos para siempre. Porque Él trata con tu espíritu, no con la carne. Porque el mundo de la carne murió hace 2000 años atrás. Todas las cosas fueron hechas nuevas, como nos enseña allí en 2 de Corintios 5, 17. Dice 16. Bendito Dios, santo, santo, santo. Pero lo enseña allí en Romanos, donde dice, así también, hermanos míos, habéis muerto. Romanos 7, 4 y 5. Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Quiere decir que no hay ley para nosotros, los hijos de Dios, en cual la ley nos tenía bajo un velo, bajo la esclavitud de muerte. Y todas aquellas obras eran obras de la carne. Porque la ley fue un espejo para mostrarnos a su pueblo que éramos pecadores. Que mientras estuviéramos bajo esta carne, no íbamos a ser libres, solamente Cristo podía venir a cumplir aquella ley y a derribar al que tenía el imperio de la muerte, en cual era Satanás, dice. Amén. Hebreos 2:14. Por eso dice, así también, hermanos míos, Romanos 7, 4, 5, habéis muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Cuando resucita Cristo, nace la nueva creación. Una nueva creación, está todo consumado, solamente estamos esperando que Cristo llegue a nuestros hermanos, en cual están esperando porque están escogidos. Ven, hermana, hermano, ven a esta salvación. Para que seáis de otro, para que llevéis frutos para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, dice Pablo, entonces ellos dijeron, pero Pablo dijeron, no entendían, no lo entendieron a Pablo. Pablo le echó en cara, le dijeron, ustedes fueron los que le dieron muerte a Jesús, el que lo sacó del desierto de Egipto, les dio tierra prometida. Todos ustedes mataron al autor de la vida y por eso mataron a Pablo. Por eso lo persiguieron, porque dijeron, porque éramos salvos por gracia, no por obra. Porque el hombre siempre quiso ser esclavo de esta carne. Porque eran esclavos. Por eso Jesús le dijo, conoceré la verdad y seré verdaderamente libre. Los fariseos los creían como hoy en día. Está lleno. Dijeron en aquellos tiempos como hoy en día. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ni de fornicación. Pero no entendían que Abraham cuando cayó en transgresión, Romanos 5:18, dice, por la transgresión de uno, de Adán, vino a todos la condenación.
Así también dice, por la justicia de uno vino la justificación de vida para todos. Gloria a nuestro Rey y Salvador, nuestro Dios, que nos dio vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso nos enseña, nos da a entender que cuando Pablo dijo, porque cuando andábamos en la carne, porque cuando Pablo dijo que antes ellos andaban en la carne, andaban con la ley aquí, como andan hoy en día ustedes. Gloria a Dios, Señor. Sacrificando la carne cuando dice que Él no nos engendró de carne ni de sangre, sino ni de varón, sino en el Espíritu. ¿No han entendido, iglesia, pueblo de Dios? ¿No han entendido que fuimos engendrados en el Espíritu ya? ¿Ah? Por eso que dice, el que se une a Cristo, un Espíritu con Él. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice. Bendito sea. Colosenses 3, se habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, aquí, hermana, iglesia, pueblo de Dios, aquí. No en la tierra, en esta carne, en lo terrenal. No pongan la mira, dice. Porque la potestad de los principados fueron todo destruido. Colosenses 3:14 dice que despojó a los principados y a las potestades, las despojó públicamente allí en la cruz. La exhibió. Gloria al Rey que vive. La exhibió públicamente. Lo exhibió públicamente. Públicamente dice. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque habéis muerto, dice. Y juntamente con Cristo, dice, Gloria a Dios. vuestras vidas están escondidas El hombre para siempre. en Dios. Bendito Y sea. dice, el Espíritu nos enseña, nos habla. Cuando vuestra vida, dice. ¿Ah? Cuando Cristo, vuestra vida, dice. ¿Por qué es de Él? Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Como le dijo Pedro, antes te arrollabas tus sandalias y ibas a donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, habrá otro que te ceñirá. Otro tiene que tomar el control de tu vida como lo enseña aquí. ¿Ah? Como le dijo aquel varón, ¿cuál? ¿Qué te dije, Nicodemo? ¿Cuál? Nicodemo. ¿Vale? Fariseo que vino, dice, de noche. Ah, Nicodemo. Cuando le preguntó por volver a nacer. Para nacer, no entendía, No. porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito por los profetas, que Jesús le hablaría en parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Porque se revelaron muchas veces, no quisieron entender. Y le dijo a Nicodemo, mirá al cielo, le dijo. Las nubes vienen de un lugar y otro, manos. Mirá, dice, el viento sopla de un lugar y otro, mas no sabemos de dónde viene y de dónde va. Mas oímos su sonido, dice, pero no sabemos de dónde viene y de dónde va, dice. Así es todo aquel que nace de espíritu. Te guía Dios, y Dios es espíritu, no es carne, no es burro ni caballo. Porque en la carne no se engendran hijos, se engendran hijos en el espíritu, para el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso le dijo Pablo, cuando estábamos en la carne, porque cuando estaban en la carne, ellos andaban bajo la ley, pujando, criticando, echando a su hermano, acusándolo, cuando agarraron todos los fariseos, todos a piedrar a la mujer adúltera, todos, del más pequeño al más grande, todos estaban como hoy en día, ustedes en los trabajos laborales, en sus hogares, vienen criticando, juzgando,
justificándose. Llegan donde los hombres se empiezan a justificar que son buenos, que el otro es malo, que aquí, que allá. Por eso el Señor dice, hallaré fe cuando yo venga. Porque no hallará fe. Hallará pura carne, pura religión. Puro sepulcro blanqueado por fuera y podrido por dentro. Así hallarás cuando venga Jesús a buscar a su iglesia, a su escogido. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué un ministerio de muerte? Porque ahí está escrito en Romanos 5, dice 7:5, dice, porque cuando estamos en la carne, y ahí abajito dice claramente, nos da a entender Cristo, su Espíritu. Las pasiones pecaminosas, dice, las pasiones pecaminosas, está hablando de este cuerpo carnal, de nuestras concupiscencias, de aquellas que hicieron caer a Adán. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que obraban llevando frutos para muertes, para muertes, para muertes. Por eso nos enseña y nos dice, aquí en donde estamos leyendo su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprueben ustedes, hermanas y hermanos jóvenes, cuál es lo que Dios quiere. Como nos enseña allí en Hebreos 9:14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, dice, en el cual, mediante el Espíritu Eterno, sufrió a sí mismo, sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta de Dios. De toda obra muerta, dice, para que sirvan a Dios vivo de la gloria, dice. Esta mente, todas obras muertas, todas son obras muertas. Si soy un templo viviente en el Espíritu, Cristo, dirigiendo tu mente, tu espíritu, no esta carne, porque dice ahí en Romanos 8, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, por hermana y hermano, porque la fe es un don de Dios. Por eso me enseña allí en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto en el espíritu, no en la carne, hermanas y hermanos, ustedes que andan atrás de obra de la carne. Como lo dijo allí en 1:19, 1 Corintios, nos habla y nos enseña el Espíritu, hermanas y hermanos. 1 Corintios 1:19 dice, ya que por la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes. Vamos a leerla, 1 Corintios. ¿Primero cuento? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1:19. 1:19, está ahí mismo. Sí. Ah, listo. 18. Ah, no. 1 Corintios, sí. Ya, 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. 1 Corintios
1:21. Ya que ya que en la sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no lo conoció. A nadie le fue revelada, hermana y hermanos, si Dios lo dio. Esto es tan precioso y maravilloso. Los misterios, los jueces los dijo, iré a los gentiles y los provocaré a hacerlo. A nosotros nos entregó el tesoro. Cuando dijo que el hombre que encontraba un buen tesoro, ¿por qué no se lo entregó a Israel? Porque lo despreciaron, lo escupieron. ¿Ah? Aún el hombre de mi paz, en cual confiaba tanto, dice, que de mi pan comía su palabra, su espíritu, porque él fue el pan de vida que descendió del cielo a darle a su pueblo, no como el maná que perecieron. Él venía a darle vida en abundancia y para siempre, como lo hizo en la cruz. Esta es la vida que nos ha dado a nosotros. Como dice Pablo, el morir para mí es ganancia. No le conocieron. ¿Por qué ustedes andan tras la carne? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. ¿Ah? Gloria a Dios Santo. Si esto en el espíritu, Amén, gloria a Dios. no como anduvieron esos hombres que Bendito seas, ¿no? traicionaron a Jesús, lo entregaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo agarraron. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos querían ver como hoy en día andan ustedes buscando, como nos enseña aquí. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los gentiles buscan sabiduría. Los griegos, gentiles, buscan sabiduría. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan Y sabiduría. los judíos buscan señales, como ustedes buscan señales. Sacándole demonios a sus hermanos, buscando señales. Demonio a sus hermanos, donde dice que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Donde dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, sacándole demonio a Dios, sacándole demonio a Dios que está dentro de tu hermano, en el espíritu. Cuando la palabra dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y dice que Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Que decir que nosotros estamos sentados en el Espíritu, en lugares celestiales, donde están nuestros hermanos. Misterio, nuestros hermanos, que esperaron en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que hay una nube de testigos, hermanas y hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha sido revelado a tus maestros, a tus pastores, a tus obispos, aquellos que tú pusiste delante, la congregación, que están llenos de potestades, llenos de tinieblas, falta de luz? ¿Ah? Tú los pusiste delante. ¿Ah? Por eso hoy en día no han comprendido el verdadero evangelio, el cual le dijo a aquellos hombres, y conoceréis la verdad y lo hará libre. Por eso le habla allí en Efesios 4:22, dice, despojado del viejo hombre que está viciando conforme a los deseos engañosos, porque esta carne es
lo que le quedó al otro, pero Cristo la venció en la cruz. Gloria a Dios Dios. te hizo libre, Bendito sea. no hay pecado. Ni se acuerda de los pecados. Bendito Dios. Pero quedó esto, para que nosotros activemos la fe. ¿Ah? Está viciado conforme a lo desengañoso, porque esta carne te engaña. Así que le hablo a todos aquellos pitones que están en las grandes congregaciones allí como reyes, esos pitones que están gorditos, las pitonas que están gorditas, le hablo a aquellos. Si no tienen la espada, la palabra, el espíritu de ustedes, van a ir día a día en derrota y en derrota, sufrimiento, dolor, enfermedades. Porque solo la verdad te hará libre, la que estamos llegando ahora. Que tú vives en un cuerpo de la humillación, pero Cristo pagó de una vez para siempre. Así que levántate, hermana y hermano, y reconcíliate nada más. Y sea un templo viviente en el Espíritu, no en esta carne. Porque nos enseña ahí en 2 Corintios 5, 16, 17. De aquí en adelante ya nadie conocemos en la carne. Y si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos ya así. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, todo ese mundo en la carne para atrás, quedó abolido. Murió todo eso. Y nace el nuevo hombre. Sí. Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Una nueva creación. Claro. Una nueva creación. Somos la iglesia del Dios viviente, como nos enseñan. Por eso, hermanas y hermanos, nos enseña el Señor, nos da a entender allí. En segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dice. Y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino con el propósito del que llama, y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos y de los siglos, dice el Señor. Segunda de Timoteo 1:9, búscalo, Carlito. 1:9 dice: ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Y nos llamó. Él nos llamó con llamamiento santo, y santo significa con santidad, santificados, justificados, con llamamiento santo, no por nuestras obras. 1:9. Timoteo, 2 de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? Nos salvó. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, Amén. sino según el propósito suyo. Amén. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes De los de los tiempos de los siglos. Amén. Antes de los tiempos de los siglos. Porque venimos de Él. De Él salimos. Bendito sea su nombre, Señor. De Él salimos. De allá venimos. Porque Adán nos llevó a todo, a la transgresión. Y volvimos con nuestro Dios, con nuestro Padre. Pero Él quiere que entienda, sea libre. Ya no ande más bajo religión. Sea un templo viviente en el Espíritu, como nos enseña. Ya no juzguen más, ya si ustedes no van a hacer nada, si ya está todo listo, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto es un don de Dios. Amén. Como nos enseña en Efesios Gloria a 2:8. Dios. Por gracia fuiste salvo, dice. Y esto no es de nosotros, sino un don de Dios, dice. Bendito sea el nombre de Dios por siempre.
Para que nadie se glorie y se jacte así como andan los evangélicos, los católicos ahí peleando, que uno es bueno y el otro es bueno. No, si tú nunca vas a ser bueno, si tú vives en este cuerpo de humillación, solamente su gracia y la verdad te da a entender y comprender y te va a ayudar. Amén. ¿Ah? En las pruebas, siempre va a ir en derrota y en derrota y en derrota, porque hay que entender la gracia. ¿Ah? Por eso que nos enseña a nosotros renovados, dice. ¿Ah? Bendito sea. Renovados vuestras mentes, dice. Bendito sea, Señor. De toda obra muerta. Por eso dice ahí en Hebreos 6:1. 6:1. Déjalo, Carlita. Hebreos 6:1, capítulo, versículo 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. De la fe en Dios, porque esto es un don de Dios. Está todo listo. Todo fue consumado, hermana y hermanos, hace 2000 años atrás. Es solo reconciliarse con el Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada, solamente reconciliarlo y creer a este pacto que hizo nuestro Dios allí en la cruz. ¿Ah? Lo que derribó echó a perder a Adán allá, Cristo lo arregló. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no van a entender? Bendito sea Dios. Pero en el espíritu ahora, no en la carne. Porque el mundo de la carne irá para atrás. En el espíritu, como nos enseña allí, para todos aquellos que dicen que la salvación se pierde, dice claramente, dice Romanos 11:29, irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Irrevocable significa que no hay juez, abogado, nadie bajo este cielo que pueda echar abajo el pacto que hizo Jesucristo, nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén. Nadie, este es el pacto que hizo, que nos hizo perfecto, con una sola ofrenda y para siempre. Hebreos 10:14. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos la Sión en el espíritu, la iglesia, la gran Sión somos nosotros. Amén. Como habla allí en Hebreos 12:22. Gloria a Dios. Vosotros habéis acercado al verdadero monte de Sión, Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. al Dios vivo, dice. ¿Ah? Jerusalén, la celestial, Alabado sea el nombre de Dios. a la compañía de millares de ángeles, Amén. a la Dios. congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos los espíritus. Por eso, hermana, le digo que Dios trata Bendito sea con tu espíritu, con los hijos de Dios que somos espirituales, no en la carne. Gloria a mi Dios sea el nombre del Señor. A Dios y juez de los espíritus, a los justos, hechos perfectos. Jesús, el mediador del nuevo pacto, que habla mejor que la sangre de Abel. Hebreos 12:22. Somos el templo viviente, la Jerusalén, la Sión. Por eso dijo que una luz que se pone sobre un monte no se esconde, sino así alumbres delante de los ojos. Pero está hablando de esta bendición tan preciosa y maravillosa. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice. ¿Ah? Ninguna condenación hay para los que creen, dice. Ninguna condenación. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Ninguna condenación. Los llamados en Cristo Jesús, los que creemos en esta promesa, en este don que es tan perfecto, que Él nos dio, este don, la fe es un don de Dios. Amén.
que Él hizo un sacrificio perfecto para siempre. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos como aquellos que escupieron a Jesús, que lo juzgaron, lo criticaron, porque la ley era así. Ellos andaban bajo, era un culto de carne, por eso es que ofrecían animales, ofrecían sacrificios, su carne, todo esto. Hoy en día no, porque eres un espíritu, ¿me entiendes? En el espíritu estamos bajo, en esta carne, pero nosotros andamos en el espíritu. ¿Ah? Por eso que dice en Efesios 2, 4, 22. Léalo, Carlito. Efesios 4, 22. O sea, Corintios, la. Por cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre, dice, en cual está viciado, dice, a los deseos engañosos, y renovado, dice, vuestra mente en el espíritu, dice. Efesios 2. Efesios 4, 22. Ya. 4:22. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, Y renovado en el espíritu de vuestra mente. mente. Amén. Ah, interesante, ¿eh? ¿Cuál es la renovación? De que echemos fuera de nuestra mente todo eso que nos contaminó nuestra mente. Claro. Nuestros padres, lo que nos enseñaron en la escuela, las peleas, los divorcios, muchas personas que han pasado en esta vida, de la ley, de tus ministros, todo eso. Bótalo a la basura. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Amén. Todo, dijo. Todo lo que había aprendido, todo eso lo botó. Una nueva creación, todo. Dios nos ha bendecido con esto tan precioso, hermanas y hermanos. Por eso dice en 1 Corintios 2, 7. ¿Cómo dice? 1 Corintios 2, 7. 1 Corintios 2:7. Aquí. De tal manera que nada os falta en ningún tono. Aquí, 18. 18. Vamos a ver, 1 Corintios 2, 7. Ahí está, 2, 7. Dice 1 Corintios, Más hablamos, 2, 7. ¿sí? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos Amén. para nuestra gloria. Antes de los siglos. Antes de los siglos. Que sea, no había tiempo ni siglo. Era todo infinito. Porque nosotros estábamos con el verdadero, con el alfa y el omega, el principio y el fin. Con Él estamos ahora. Amén. Por eso nos enseña. Gloria a Dios. Antes de los siglos, con Él. No había principio ni fin, y ahora volvemos otra vez. Volvimos otra vez a tomarnos de este árbol de la vida que está aquí. ¿Ah? Y el Señor nos enseña por intermedio de su Espíritu, nuestro Padre. Amén. Los deseos del Espíritu, los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu, hermanas y hermanos. Porque esto es lo que quería enseñarnos el Señor a nosotros. Que ya no andemos sacando los trapos sucios, como lo hacen allí en las congregaciones, avergüenzan a sus hermanos, a sus hermanas. Los tratan de demonios, de malos, de pecadores. ¿Cómo Dios te va a tratar de pecadores si dice que está en un lugar inaccesible y el sacrificio lo hizo de una vez para siempre? No va a venir otra vez de allá a acá. Cuando tú pecas o caes,
a crucificarse de nuevo. No, hermana y hermanos, no lo han entendido ustedes. Él lo hizo de una vez para siempre. ¿Ah? Por eso que dicen, según de Timoteo 2:24, que los siervos del Señor no deben ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos. Y sufrido significa con amor, porque sufrido está dentro de los frutos del Espíritu, los 9, y el mayor de ellos el amor. Sufridos que con mansedumbre corrijan. Mansedumbre está dentro del Espíritu, de los 9 frutos del Espíritu, y el mayor de ellos el amor. Mansedumbre, corrijan a aquellos que se oponen. ¿Cuáles se oponen? Aquellos que no entienden. ¿Ah? Pero ustedes no entienden, ni su obispo ni sus pastores, porque ellos están en tinieblas. En Tito también lo dice. ¿Ah? En Tito también lo dice. Sí, están llenos de potestades, porque ustedes pusieron sus ministros, ustedes pusieron sus pastores. ¿Ah? Dice, quizás Dios les conceda que se arrepienten y conozcan la verdad y escapen del lazo en cual están cautivos, dice. No lo echen, no echen a sus hermanos, no lo juzguen, hermano, profeta. Yo conozco profetas que danzan en la iglesia y andan pelando a su hermano, a su hermana, por ahí una vergüenza, y con ira y con enojo, justificándose delante de los hombres. ¿Ah? Vamos, tomen esta palabra. Muchos dirán que a lo mejor nosotros le tenemos mal a los evangélicos. No, nosotros le amamos, pero pues tenemos que hablar, y a veces nosotros nos duele de ver que no están bajo una ignorancia, son motores sin benzina, ahí están estancados. A veces, comenzaba con el hermanito encargado, y a veces para no hallarle contrapencia, discusión, los dejo solos, porque resulta que Cristo ya pagó ella y los otros, ¿cómo va a dar? Dicen ellos, vamos a dar cuenta, vamos a tener una fila, hay que dar cuenta por lo que ha hecho. Pero, ¿cómo si el Hijo de Dios fue un justificado? Amén, gloria a Dios. Y nos enseña allí en Colosenses, en 2:14 en adelante, dice, si habéis muerto con Cristo, dice, ¿a cuánto los redimientos del mundo? Dice, ¿por qué como si viviesen en el mundo os sometéis a preceptos? Tales cosas como no manejen, no gusten ni aun toquen. No manejen, no toquen, no se pongan anillos de oro, no se pongan pantalones, no coman carne de chancho, guárdense de esto, guárdense de esto otro, no se junten con este. Pero si fuiste una nueva creación en el Espíritu, si andas en el Espíritu, ¿por qué tienes miedo de juntarte con otros? Andar en medio de ellos. Y tú ya no andas conforme a la carne. Si andan ustedes andan conforme a la carne porque para ustedes todo es malo, todo lo que hoy es malo. No. Tales cosas, la verdad, tienen cierta reputación. Dice, cosas que la verdad tienen sabiduría, dice. Y culto voluntario, dice. Y humildad y duro trato del cuerpo no tienen valor alguno contra los pedidos de la carne, dice. No tienen valor contra los pedidos de la carne. Porque esto en el Espíritu, no en la carne. Así que este es un don precioso que nos dio el Señor. Tómelo, hermanas y hermanos. Váyase a las citas bíblicas. No se confundan, discernir los espíritus, dice. Hay que discernir. Que esta palabra la trajo, ¿cómo se llama? Los romanos. La Iglesia Católica se la traspasó a
Jesucristo. Porque ellos eran inteligentes, eran muy astutos, la religión es astuta. Ustedes, la religión, son astutos. Y nos compara como la serpiente. Dice que fueron y le ofrecieron a Jesús allí en el desierto. Cuando habla de la serpiente, el diablo está hablando de los fariseos, escribas, fueron allí al desierto y le ofrecieron los reinos de la tierra y toda la gloria de ellos, y Jesús lo rechazó. Lo rechazó. Cuando vieron que rechazó aquello, se lo entregaron a Pilato. Y Israel estaba lleno de profetas, eran todos profetas, todos hijos de Dios, como hoy en día. Y dice que Dios le reveló a la esposa de Pilato que no tuviera nada que ver con aquel hombre, porque aquel hombre era justo. Y Pilato dice que tuvo miedo. ¿Cómo era posible que Dios le revelara a aquellos hombres que nunca han conocido las cosas de Dios? Su Dios era la arma, era la sangre, ellos era pelear y matar. Pero no pudo revelarle a ninguno más, sino a la esposa, para entender y comprender que ese hombre que le están entregando allí en las manos Pilato, los escribas, los fariseos de su pueblo, era un hombre justo. Pilato le defendió 3 veces la causa. Y fue y salió y le dijo a su pueblo, a su iglesia: he aquí vuestro rey. Como no lo recibieron allí en el desierto la gloria de ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Y le dieron la gloria a César, al gobernador romano que representa los reyes de esta tierra. Le entregaron el poder a César. No tenemos más rey que César. Llamaron más las tinieblas que la luz, porque les faltó luz, conocimiento, entender que tenían a Dios en medio de ellos. Lo entregaron allí, y aquí el gobernador, guiado por los principales escribas y fariseos, que le dieron muerte al dador de la vida, que lo entregaron a César y persiguieron a los cristianos, a Pablo, a Pedro, a todos les dieron muerte. Fueron perseguidos como ratones hasta que los eliminaron, pero eliminaron la carne, porque nosotros andamos en el espíritu, no en la carne. Esto va aquí, no va aquí. Este es un libro en el cual ustedes lo usan, igual que aquellos escribas y fariseos que mataron a Jesús, que hacían excepción de personas, que mataban a su hermano, que Judas traicionó a Jesús, que dice que aún el hombre de mi paz, en el cual confiaba tanto, que de mi pan comía, hablaba de su palabra, porque él era la palabra, el pan de vida que descendió del cielo. Lo traicionaron, como hoy en día ustedes traicionan a sus hermanos, a su hermana. Ámense, dijo el Señor, este mandamiento os doy, dice, no, y no echa más carga, dice, porque su yugo es ligero y fácil. Vino Pedro y le dijo: ¿cómo he de perdonar a mi hermano 7 veces, Señor? Le dijo. Jesús le dijo: 70 veces 7. Y todo lo que el hombre sembrare, con la vara que mida, dice, será medido. Por eso hoy en día los evangélicos están todos enfermos, mueren enfermos, con dolor, angustia, aflicción y quebranto. No reinan en vida, porque el reino de Dios está en nuestro medio. Amén. Y dice que le persiguieron a los cristianos todos y le dieron muerte. Dice. Y de ellos van, le entregan la escritura al papado, a los católicos. No crean que Roma manda la iglesia, no. La religión la mandan los fariseos, los escribas, los judíos. El papa tiene que doblegarse a los judíos, los ricos, a ellos. Sí, por eso le besa las manos el Papa cuando está con el judío y se arrodilla. Todo. Por eso están las manos. Por eso cuando
Papa se inclina y le besa la mano a los judíos cuando llegan los grandes. Y de allí le entregaron la escritura. Todas están, metieron mano. Por eso que en Santiago dice que el diablo camina. En otro lado, que habla por obra. En otro lado dice, y los borraré del libro de la vida. En otro lado dice, el que hiciera estas cosas. No, hermana y hermano. Dios nos dio este don precioso y maravilloso de una vez para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y dice en Romanos 11:29, irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Efesios 2 dice que por gracia fuiste salvo, y esto no es de nosotros sino un don de Dios. Hebreos 9:14 dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No por nuestras obras, dice, sino el propósito del que llama, por su amada gracia que nos dio en Cristo Jesús, antes de los tiempos y antes de los siglos. Santo es su nombre, nuestro Dios. Gloria al Rey que vive. Hermanas y hermanos, donde lo habla, nos enseña el Espíritu que ellos ya de antes traían la palabra adulterada. Aquí Jeremías 8:8. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios? Está hablando de su pueblo Israel, de los judíos, de los escribas, los fariseos, los que mataron, los hipócritas que mataron a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que hoy en día también predican los católicos evangélicos la palabra adulterada, con obras, con pura carne. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros? Sí, estaba con ellos. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. ¿De qué? La pluma mentirosa. Esta es la pluma mentirosa. Jeremías 9:8. Jeremías 9:8, hermana y hermano. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron condenados. Hoy en día están espantados y han sido condenados por intermedio del Espíritu Santo. Dios hablándoles a la iglesia que están llenos de potestades, llenos de tinieblas, sin falta de conocimiento y entendimiento. Porque ustedes lo eligieron, lo pusieron delante de ustedes. Y aquí aborrecieron la palabra. ¿Y qué sabiduría tienen ustedes? Dios los bendiga. Léanlo. Jeremías 8:8. El Señor bendiga a todos nuestros hermanitos que han estado escuchando esta palabra y disciernan lo que leen. Disciernan. Porque Cristo para eso vino a dar vida y vida en abundancia. No para que otra vez estuvimos en la obra, andemos en obra de la carne, ni andemos buscando en ley, sino en gracia, en la gracia que nos fue dada, y somos hijos engendrados en el Espíritu, somos espíritu, ya no somos carne, estamos en esta carne, pero no andamos conforme a esta carne. Dios bendiga a cada hermanita, hermana que están escuchando esta palabra. Quiero hablarles del diablo, del que fue destruido. Pero todavía no podemos hablarle porque quiero que entiendan la gracia, quiero que el Señor entiendan esto, los que están escuchando. Y ya no se dejen más engañar. Si ellos la cambiaron de antes, por eso cuando vino Cristo, Jeremías 8:8,
¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas, los fariseos y todos aquellos sacerdotes que le dieron muerte al dador de la vida. Los sabios, ¿quién eran los sabios? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos aquellos principados y potestades que gobernaban en aquellos tiempos bajo tinieblas, sin conocimiento, no había luz en ellos. Por eso Jesús habla en Juan 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada hubiera sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, por eso dijo los hombres amaron más las tinieblas. Está hablando de falta de luz, falta de conocimiento. Los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron condenados. Ahora están avergonzados porque le estamos predicando con citas bíblicas, hechos, por intermedio de su espíritu. Y ustedes avergüenzan a sus hermanos en las congregaciones, le hablan a sus hermanos, a la congregación de los santos, dice a los espíritus, al Dios y juez de los espíritus, porque son los espíritus. Hebreos 12:22. Y ustedes los avergüenzan, le hablan que tienen demonios. ¿Cómo un espíritu tiene demonios? Y dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice. Colosenses 3 en adelante dice el que cuando Cristo dice, ¿cierto? Vuestra vida, dice, porque de él no nos pertenece ya, porque fuimos comprados por precio de sangre, iglesia, pueblo de Dios. Él nos justificó, él nos llevó en el espíritu y estamos en lugares celestiales sentados antes de los tiempos y de los siglos, como enseña en 2 Timoteo 1:9. Y así. He aquí que aborrecieron la palabra y que la sabiduría, ¿y qué sabiduría tienen? Dios les bendiga, bendecidos, porque fuimos bendecidos ya. Ya fuimos bendecidos. ¿Cómo puedo decirle a mi hermano Dios te bendiga? No, si ya fuimos bendecidos, Él nos bendijo, dice. De una vez para siempre. Ya estamos bendecidos. Así que Dios les bendiga mucho y que esta gracia sobreabunde en cada alma, cada vida bajo este cielo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, hemos empeñado tu palabra en esta hora. Gloria a Dios. Conforme a tu voluntad. Gracias, hermano Carlos. Gracias. Toda esta palabra, hermano, la verdad, sobre, bueno, hay que leer y estudiar los conocimientos, la sabiduría de Dios. Bueno, todo viene de Dios porque es un don de Dios. Y Dios bendiga a mi hermano, que esta palabra haya llegado a su corazón, tómela. Son citas bíblicas y la verdad, porque la palabra es verdad. Me gustó en una parte donde leía a mi hermano Miguel, en donde dice que vestido del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad y de verdad, y dice que renovado en el espíritu de vuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Que es la palabra. Amén. Que es Dios, porque la palabra es Dios, hizo todo Él con la palabra. Y como dice, ya morimos con Él, vivimos con Él. Y Él pagó todo. Por su vida, Él pagó todo. Las faltas, los pecados, esto. Y el Señor nos dará otra señal. Y el Señor nos da otra señal. Porque esto está escondido en un brazo de barro y Dios Sí. como Él quiere. Está escondido en el vaso de barro y se lo da a quien Él quiere. Sí. No que usted quiera o yo quiera, no. Ni su pastor, ni su amigo. Él. Dice, no el que quiere ni el que corre, el que yo tenga misericordia.
todo esto, el don, la fe, todo. Sin embargo, Y los vil dicen Corintios 1, Sí. 28 que levantará. Lo sucio. y él tomará de lo vil para lanzar al sabio, al entendido. Porque este mundo está corrompido, hermano. Este mundo Lo corrompieron. lo corrompieron. Entonces, ¿qué quiere decir hoy en día? Las mentes de niños instruyen cosas, que esto aquí, esto allá, pura mentira. Todo es mentira. Todo es vanidad lo que está bajo este cielo, este sol. Nacimos, crecimos, nos morimos viejos, pero y al último, según todos conocen a Cristo, conocen que hay un Dios, pero la verdad, si Él ya pagó tus faltas, pagó nuestros pecados, Todos nacen hacia en la cruz. santo los niños, de 2000 años atrás, todos nacen en santo. Todos ahora nacen santos ya. Cuando Jesús hizo el último sacrificio en la cruz, sacrificó todo, juntó todo, el cielo y la tierra. Todo ya, y hoy en día, por eso hablan de los sepulcros, las lápidas, donde te desvían por otro camino, tu mente, la niñez, te crían y te enseñan puras mentiras, no la verdad. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. ¿Ah? Que Dios te bendiga. Amén. ¿Algunas palabras, hermano? Ya, sí. Voy a leerle que voy a leer. Bendecidos a todos los hermanos en la dispersión en Cristo Jesús por esta hermosa palabra que nos ha entregado el Señor, que sea de provecho para su mente, su espíritu. El Señor obre en su vida conforme a su voluntad. Y en delante el hermano Miguel leía Gálatas 1, se me perdió. 2, Era 1, ¿no? a veces Juan. Ay, se me perdió. Juan, escribe. Esa es la que había dicho delante de Grofilo. Bueno, ya ni importa. Pero como decía el hermano delante, desde antes de los siglos, de que hubieran siglos, todos. Segundo Timoteo 1:9. Ah, ya. Segundo. Nosotros ya estábamos con él. Y usted, hermano, que a lo mejor todavía no ha podido comprender, ha sido porque el Señor lo ha permitido así y está durmiendo todavía. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor en su momento va a obrar en su vida para poder encender ese pábilo que está ahí humeando de a poquito y lo va a encender. Y va a abrir su mente y la va a cambiar y va a morar él. Pero él ya está con usted. Lo que pasa es que uno no sabe, nosotros igual. Está ese velo. Nosotros igual en otros tiempos ya estábamos con él. Pero nosotros, nuestra ignorancia, no lo sabíamos. Por eso las cosas que pasamos, los errores que cometimos, porque como no hay pecados son errores, pero porque veníamos con una enseñanza mala, enseñanzas malas, veníamos con religión, La ley con cambia. instrucciones, con ley y pura carne nomás. Entonces nuestras mentes estaban desviadas, pero el Señor ya estaba con nosotros lo mismo que con usted, ya está con nosotros. Y ahora por su misericordia, Él activó ese pábilo y ha ido abriendo nuestras mentes, morando Él. Tenemos que reconciliarse. Sí. Y así como se reconcilió con nosotros, Amén. ustedes igual tienen que reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellas personas que están en el alcohol, en la droga, están sufriendo, tienen depresión y sienten eso especial en su mente, en su corazón y se sienten afligidos, no es necesario que vayan a una iglesia, no. En su casa, en su dormitorio, en su cocina, ore y el Señor lo va a escuchar y lo va a ayudar, quizás no al tiro, pero el mismo Señor va a ir obrando de a poquito en su vida y lo va a ir ayudando y va a ir abriendo su mente. Amén. Así que no se sientan mal, no se sientan vergüenza, no sientan vergüenza. Amén.
porque el Señor está con ustedes y lo ama y lo adora. Amén. Y esas serían mis palabras. Gracias. Que Dios bendiga a la hermana Cintia. Miguel, una palabra. Quería recalcar nuevamente cuando la palabra habla que la fe es un don de Dios. Dice que cuando Él da este don, porque la fe es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanas y hermanos jóvenes, está todo listo, se lo vuelvo a decir de nuevo. Esto es de loco, porque dice, agradó Dios salvar por la locura de la predicación a los creyentes. Hermana, está todo listo. Ya está la nueva creación, está todo listo. Ustedes no lo ven porque esto es en el Espíritu, esto es por fe, no es por vista de la carne, no lo van a ver. Si esto ya está unido ya con el cielo, lo unió el Señor, todo, está todo. ¿Ah? Entiendan, no es por vista ni en esta carne, no van a ver nunca nada. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, de lo que no se ve. Amén. Por eso dice allí en Romanos 8:8, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Cuál es la ley de Dios? Donde dice la ley del Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Esto en el Espíritu por fe, no es por vista ni en esta carne. Dios les bendiga y gracias. Que Dios bendiga, hermano Miguel. Bendiciones. Bendiciones a todos, mis hermanos. En el amor del Señor. La paz sea con todos. La humanidad y donde está la necesidad. Bendición. Amén. Amén. Amén.